Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A la hora que sea, no sé por qué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Esperamos que estén muy bien. Muy bien. Bienvenidos a un video contestando el tag de los conejos, de los señores conejos de Tabletop Bunny, sobre el te lo quedas, lo cambias o lo quemas. Que de hecho igual este tag lo empezó el experto allá en España. Saludos hasta España. Y pues bueno, ¿de qué trata este tag? Es el top 100 de la BGG. Y estábamos haciendo cuentas y pues son 40, hemos jugado el 40% del top 100 de la BGG. Así que nosotros también vamos a hacer una adaptación porque no hemos jugado todos los juegos y sería como muy mala jugada de parte de nosotros si diéramos una opinión de algo que no hemos jugado. Exceptuando por dos juegos que los he jugado yo, pero Alan no los he jugado, pero sí podemos dar una opinión al respecto porque hemos platicado mucho al respecto. Exactamente. ¿Sale? Bueno. Pues ¿de qué va esto? Vamos a sacar 3 juegos, ahí está, de los 40, no vamos a hacer el top 100. Y de esos juegos vamos a decidir con cuál nos quedamos, cuál quemamos. Y cuál cambiamos. Exactamente. Entonces vamos a empezar. Ok, el primer juego es Grand Austria Hotel. Ok, segundo juego es Maracaibo. Madre mía. Y tercer juego es Agrícola. Ok, Agrícola, aquí lo tenemos. Los juegos van a aparecer de este lado. Bueno, vamos a ver. Para algo así como lo hicieron los conejos. Porque si no está. Podemos estar de acuerdo en muchos juegos, eso es cierto. Algunos que no. Pero hay algunos que no. Entonces, primero, ¿con cuál te quedas? Grand Hotel Austria. De esos 3, con Grand Hotel Austria. Ya lo dije en el video, en el review, el último review del año. Está dentro de mi top de este año. Me gusta muchísimo, ya está tuneado el juego. Las mecánicas son muy padres, puede ser bastante castigador si no te fijas muy bien. Pero es un juego que disfruto muchísimo. Entonces yo me quedo con el Grand Hotel Austria. ¿Tú con cuál te quedas? Yo me quedo. Híjole, es que sí es difícil decisión. Me quedo con Gran Hotel Austria porque lo he aprendido a jugar bien. De hecho, desde la primera vez que lo presentaron, digo, sí hubo algunas cosillas que creo que fallaron a la hora de la explicación. Que son importantes en el desarrollo de la jugada. Pero he disfrutado mucho el juego. Y además me he llevado dos buenas experiencias con ese juego. De que se lo hemos enseñado a personas no jugadoras. Y le han agarrado muy rápido. Y lo han disfrutado. Aunque los haya castigado mucho el juego, se quedan así de no manches, qué madriza me pusieron, pero qué bueno estuvo el juego. Y ya se acabó. Es de los juegos que a pesar de tener 7 rondas, de repente volteas y ya estás en la ronda 5 y fue de ¿en qué momento? Exactamente. Y bueno, ¿con cuál? ¿Qué le cambiarías? Maracaibo. ¿Qué le cambiaría a Maracaibo? Que no sea un multijugador, perdón, que no sea un multisolitario. Ajá. Exactamente. Disfruté muchísimo Maracaibo cuando nos lo prestaron, cuando de hecho Rich nos lo prestó para que se lo pudiéramos enseñar. Lo jugamos con algunos tiles en juego básico, en el sencillo y luego en el difícil, donde vas metiendo ciertos tiles. Sí modifica la mecánica. Es un juego hermoso, pero le falta esa interacción con los jugadores. Aunque hay zona de combates y demás, no es contra los demás. No los puedes estar jodiendo a pesar de que estén en la misma locación, salvo los peregrinos. Es lo que yo le cambiaría a Maracaibo, que sea un multisolitario. Yo le cambiaría el hecho de que
se sienta como de repente una experiencia Legacy. Pero entonces también cambiarías Maracaibo. Sí, perdón, yo cambiaría Maracaibo, perdón. Yo lo cambiaría porque le quitaría como que esa sensación de una experiencia de que estás jugando un juego Legacy. Y la campaña, no sé, o sea, nos llama la atención, porque ahí sí puedo hablar un poquito por los dos, que nos llama mucho la atención jugar la campaña. Pero no sé, en esa parte igual un poquito el arte se asemeja un poquito a Puerto Rico. No sé, digo, de eso fue desde mi percepción. Entonces, en el arte, pero no en el Puerto Rico, en el feo, sino ya en el bonito, en el que hicieron como todas las modificaciones. Entonces, yo creo que esa es la parte. No me molesta la cuestión multisolitario, porque tanto disfrutamos los juegos que en los que tengamos que meternos cada quien a nuestras acciones, como disfrutamos los juegos que podemos interactuar con los demás. Entonces sí, y pues obviamente para los dos coincidimos que quemaríamos Agrícola. ¿Por qué quemarías Agrícola? Creo que tiene que ver porque tuvimos una muy mala experiencia cuando nos enseñaron Agrícola. Y miren que mucho. Los de Uwe Rosenberg no son también juegos que nos llaman mucho la atención. Y también no sé si está por ahí, pero tenemos el banquete de Odín. Y el banquete de Odín es Agrícola potenciado a la tercera potencia. Porque está Agrícola, Caverna y el banquete de Odín. En ese sentido de complejidad. Y cuando nos enseñaron Agrícola, era la primera vez que nos enseñaban un... ese juego. Pero era la primera vez que esa persona nos enseñaba un juego. Entonces lo dejamos que explicara a como creía que fuera lo mejor, y sin embargo en esa parte pues él solito se hizo bolas, y conforme iba haciendo acciones nos iba diciendo, sí, y además puedes hacer esto y tiene que cerrar no sé qué, pero él lo hacía en su turno. Y dentro de la experiencia decía, y ahorita va a salir la tarjeta de tal, y ahorita va a salir tal tarjeta. Ya después, cuando lo acabamos de jugar, nos dijo que lo jugaba mucho en solitario. Entonces pues ya se lo sabía de inicio a fin, qué tarjetas iban a ir saliendo, cuál era lo que podrías hacer el combo y demás. Entonces, por eso yo quemo Agrícola. De hecho es precisamente la mala experiencia, y creo que a final de cuentas, como que desde lo que sé y he escuchado, es que Uwe fue modificando, precisamente por eso salió Agrícola, luego salió Caverna y luego salió el banquete de Odín, porque fue modificando como todas. Bueno, no reimplementaciones, porque no tienen absolutamente nada que ver, pero sí fue como que tomar todas esas cosas y meterlas al banquete, que sí sale aquí en el top 100, pero ahorita vamos a ver con qué otro sale. Y pues bueno, esos fueron los 3 juegos primeros. No estamos poniéndonos de acuerdo, tratamos de sacar lo mejor de lo que conocemos de estos juegos. Ahora, segunda ronda. The Quacks of Quedlinburg, o Pócimas y Brebajes, como se conoce aquí. Luego el otro es Twilight Imperium tercera edición. Y el último, vamos a ver, de esta ronda. Quieto. Eso no vale. Trajano. Bueno, empiezo yo. ¿Cuál quemaría? Ahora vamos a empezar al revés. ¿Cuál quemaría? Híjole, de estos 3 yo creo que quemaría The Quacks of Quedlinburg. A pesar de ser un juego muy muy dinámico, digo, lo tengo que quemar porque salió con otros 2 juegos que la verdad es que han llamado mucho la atención. Pero si vamos en cuestiones de con cuál quemaría, Quacks of Quedlinburg. Lo único que tiene, que es la regla del final de la ronda, es que todos tienen que sacar sus chips de la bolsa al mismo tiempo. Y obviamente eso nosotros lo hemos implementado para todos los juegos, porque ya nos dimos cuenta de que se vuelve eterno. Es muy bueno y nada más lo quemo porque no tengo de otra. Esa es mi razón. ¿Tú? Twilight Imperium. ¿Quemarías Twilight Imperium? Sí, quemaría Twilight Imperium. Y no por haber tenido una mala experiencia. No, a pesar de haberlo jugado 2 veces y siguiendo esas reglas y demás, y que no se sintió el tiempo. No es porque sea un mal juego, sino creo que salió en una triada que no le favoreció.
Entonces es simplemente por eso. Cambiaría Twilight Imperium porque tengo muy bien identificado de los otros dos. Quemaría Twilight Imperium. Sí, es lo que dije. No dijiste cambiaría. Quemaría Twilight Imperium justamente por eso, porque los otros dos tengo muy bien cuál es qué iría en cada uno de ellos. Yo le cambiaría a Twilight Imperium la cuestión que creo que reimplementaron en la 4ª edición, que fue el tiempo de la jugada. El juego me encanta. El juego, desde que yo empecé hace muchos años en la cuestión de los juegos de mesa, es más, el conseguirlo y al precio que lo conseguí, la verdad es que fue para mí grandioso. Uh-huh. No es un juego, obviamente, y estoy completamente consciente que no es un juego que va a salir en cada mesa, pero o tan seguido, pero a final de cuentas ahí se tiene y lo he disfrutado. Esas 2 partidas que le hemos dado, me tardé un rato estudiando las reglas. Hay cosas que las veo como muy de relleno, que en realidad no las veo necesarias, como la cuestión de los entreturnos. Hay cosas que podrían ser simultáneas y cuestiones así por el estilo, pero bueno, esa es una de las cosas. Para mí no podría quemar Twilight Imperium porque a final de cuentas es un juego que esperé durante mucho tiempo. Entonces eso es con lo que me quedaría. Y con el que cambiaría. Yo cambiaría Quacks of Quedlinburg, justo por la razón que acaba de decir aquí mi señor, porque es algo que hacemos. Toda la partida te dice que cada uno de los jugadores vaya sacando sus chips de la bolsa hasta que el caldero explote o hasta que alguien diga ya no. Y entonces nos dimos cuenta en una penúltima partida que lo hicimos así, se hizo eterno el juego. Uh-huh. Pero entre que además de que estábamos guaseando y platicando y haciendo las acciones, como en muchos juegos, sí se perdía el hilo de lo que se estaba jugando. Uh-huh. Y quién iba y demás, etcétera, etcétera. Y ya después lo volvimos a jugar implementando esa parte de que todos al mismo tiempo sacaran las chips de la bolsa y lo hiciéramos como un tipo... como una apuesta simultánea, como un piedra, papel y tijeras. Sí. Y eso vimos que funcionó muy bien y que el juego fuera más digerible, contando de que no fueran los libros básicos, sino ya también con hechizos avanzados o con los ingredientes avanzados, dándole otra movilidad. Entonces, en ese caso, lo que yo cambio en Quacks of Quedlinburg esa parte de la mecánica. Exactamente. Y pues bueno, ustedes disculparán, pero nuestro perro de repente le da por... Bueno, a nuestros vecinos les da por sacar a los perros a horas no adecuadas. Y bueno, el juego con el que me quedaría es Trajano, o Trajan como le está... ¿Por qué no los enseñaron? De hecho, saludos a Stephanie y a Adrián. Nos lo enseñaron y nos lo enseñaron muy bien. Y entonces esa onda de Mancala de ir moviendo tus trabajadores, o bueno, en este caso tus cubitos, para hacer ciertas acciones del tablero, y que de repente no le calculaste bien y ya dejaste un cubito atrás y cuestiones así, lo hizo bastante interesante. Entonces, aparte que el tablero combinara una cuestión de control de área, más aparte de buscar objetivos cada turno, más aparte hacer como una onda como Deadman's Cabal, que tienes que poner tus cuadritos en ortogonal para que después te puedan contar. O sea, tuvo una combinación de mecánicas que la verdad es que a mí me gustó bastante. Y estamos hablando de que primero fue Trajano y después fue el foro del Trajano. Entonces el juego obviamente escaló en cuanto a dificultad, y precisamente por eso yo me quedaría con Trajano. Pues igual queda casualmente que Trajano sea el que también yo elija. Y yo tenía curiosidad justo por esta parte. No sabía bien que era del mismo autor. Primero jugamos el foro del Trajano y fue que empezamos a ver, lo comentamos en el último video, que tuvimos ya juegos recurrentes de Stefan Feld. Y de repente se dio de jugar Trajano, y estaba esa curiosidad de ver qué tan distinto era, o si era muy similar, por ser el mismo tema y por ser el mismo autor. Y nos llevamos la sorpresa que no, que Trajano es muy distinto al foro del Trajano, y que la complejidad de Trajano es completamente distinta a la complejidad que se maneja en el foro, a pesar de ser el mismo autor, a pesar de ser la misma temática, a pesar de ser el mismo momento histórico, etcétera, etcétera. Esta no, parte... diferente, ¿no? Porque por ejemplo en Trajano es cuando empieza
Y ya en el foro es cuando ya está como... No, al contrario. Al revés. Sí. Ok. Sigue siendo el mismo momento histórico. Estamos en el gobierno del emperador Trajano. Y pues en ese caso, esta parte del Mancala, que te puedes llenar de muchos cubitos y eso va a determinar qué tanto te muevas. Toda la parte del tablero, que si los mandas a trabajar, que si mandas a recursos, que si mandas a expandirte. El que tengas que alimentar o entretener al final de ronda, pero no sabes qué es lo que te piden. Todo eso hace una muy grata experiencia. Sin querer lo gané, no tenía previsto que iba a ganar. No es nada fácil ganar con ellos porque la verdad es que le echan mucho coco a sus jugadas y a los juegos, entonces estuvo padre. Sí, muy padre. Y pues bueno, por eso nos quedamos casualmente otra vez con Trajano. Ya hubo una diferencia entre los otros dos. Entonces vamos con... ¿Dónde puse? No sé dónde los estás poniendo. Bueno, aquí los voy dejando. Aquí están, mira, de este lado, perdón usted. Vamos con la otra triada. Ese es Merlin. Primera es Blood Rage. Segundo juego en esta triada es Rising Sun. Y tercero en esta triada, otro de minis, ¿no? Seguramente. Underwater Cities. No hay tanta bronca. Empiezas tú. Ahora igual. Bueno, ¿con cuál te quedarías? No, ¿a cuál cambiarías? Ahora vamos a empezar. ¿A cuál cambiaría? Ajá, ¿qué cambiarías? Híjole. Yo creo que cambiaría. Yo creo que Underwater Cities. ¿Qué cambiarías de Underwater Cities? ¿Qué cambiaría de Underwater Cities? Los tableros de jugador. Pero ese ya lo modificaron en la expansión. No me importa, nosotros lo jugamos con el juego base de Arrakis, donde los tableros de las costas y del mar es vil cartulina, es muy delgada. Y a pesar de que los domos están bien padres, a pesar del kelp, de los plastinudos, como digo, que es el plastiacero, y demás, están muy bien hechos. El arte de las tarjetas es muy padre. Lo que yo cambiaría justo es esos tableros endebles. Lo he repetido muchas veces en los varios reviews, así es de carajo. Si ya se esforzaron con algunas cosas, ¿por qué dejan de lado otras tantas sin dejar la parte de los insertos? Entonces yo cambiaría Underwater Cities. Yo cambiaría Rising Sun. Sobre todo porque ya nos hemos dado cuenta que cada vez que sale ese juego son extremadamente... O sea, es una cantidad impresionante de cosas que en realidad sí le dan como cierta movilidad al juego, pero yo creo que fue como... Algunos monstruos siento que fueron como de relleno. Entonces... Y otras tarjetas también las metieron como de relleno. Entonces... Se puede disfrutar perfectamente. Digo, sí, aquí está. Aquí, de hecho, aquí arribita está. Y está con la Daimyo Box. Y están todas las expansiones. Pero, por ejemplo, metieron a los chinos, al Clan del Sol y la Luna. Y pues la verdad es como meter otro juego, un minijuego dentro del juego. Entonces como que no le veo... Si se supone que ya es cultura japonesa completamente, ¿para qué meterle como la parte... China, que sé que tuvo influencia y todo lo demás, pero como que hace un juego demasiado grande que se pudo hacer mucho más sencillo y le cambiaría esa parte. Me supongo que aquí en la BGG ha de estar como la adaptación para 2 jugadores, pero el mínimo de jugadores para 3. Que Rising Sun funcione es de 3. Entonces yo cambiaría esa parte de Rising Sun. Ok, ahora, ¿cuál quemarías? Qué complicado. Sí, salió una tríada complicada, sobre todo porque son 2 del mismo autor. Exactamente. No sé, lo quemaría no porque no me guste, sino simple y sencillamente porque salió en esta tríada. O sea, no hay realmente una razón. Quemaría Blood Rage, porque de repente es un buen juego de puteo, eso que ni qué. Es un buen juego de guerra, pero también tiene su parte de estrategia, porque mientras otros están madreando, alguien puede... sencillamente ir y conquistar y sin bronca alguna conquistar una zona y ya te pasó a molar toda la jugada, ¿no? Entonces, no sé, en esa parte como que siento también que dejaron como de lado esa cuestión
de cuidar de que no una persona se les escapara. O sea, es así como nos estamos peleando de este lado y ya por el otro entró por atrás y ya les pegó una mega madriza a todos, ¿no? Entonces es un buen juego, pero lo quemo simple y sencillamente porque salió en esta triada, no por otra cosa. ¿Tú? Rising Sun. ¿Quemarías Rising Sun? Sí. Yo quemaría Rising Sun porque creo que puede ser un juego muy atascado y al mismo tiempo eso lo puede hacer complejo. La primera vez que lo jugamos nos vimos atascados y porque pues lo jugamos mal. Salieron todas las tarjetas, salieron un montón de monstruos y ya después nos dimos cuenta que pues eran más monstruos y más monitos y el mapa se quedaba perdido en tanto plástico en la mesa. Por ahí también hubo alguna que otra explicación que no fue clara con la compra de las tarjetas, entonces eso también puede desbalancear si compras la misma tarjeta 2 o 3 veces. Si no tienes la extensión del mapa se ve sumamente saturado en mesa, que te puedes perder al momento de las batallas. Puede que eso no sea lo más que puede causar mucha confusión. ¿Qué otra cosa? Esta parte de los chinos los vuelve muy difíciles. No está balanceado. Si bien las minis están padrísimas, tienen su alto grado de complejidad, pero ellos mismos no tienen tanto peso en el juego. O a lo mejor lo jugué mal con las dos facciones, pero en uno de ellos no puedes tener mayor número de fuerza, en otros son otro tipo de casos, pero además les tienes que rezar a sus propios dioses. Es más complejo. Entonces creo que todo eso lo hace un juego muy saturado. Lo hace un juego sumamente saturado. No estoy diciendo sobreproducido, digo saturado, que puede causar dolores de cabeza si no tienes la paciencia para poderlo comprender, y sobre todo porque la gente cree que es un juego de pelea cuando no es un juego de pelea, cuando es un juego netamente político. Aunque si bien la estrategia en el momento de las batallas al final de cada año son importantes, el desarrollo de los mandatos es lo que le da la carne al juego, y si un mandato no sale puede que ya toda tu estrategia se venga para abajo y no puedas hacer muchísimo. Y claro, si tienes también un valor más alto y te la pasas comprando Onis, pues tampoco, ¿verdad? Saludos, Francisco. No, aparte también es un juego en el que puedes manipular perfectamente a la gente. Entonces desde eso es el punto del juego. O sea, si manipulas también a los otros jugadores de hacerles creer que tu acción de... ¿cómo se llama? Alianza. Las alianzas. De la alianza es la mejor y te beneficias a ti mismo, pues desde ese es el juego. Entonces no es un juego de guerra, es un juego meramente político. Y pues... por eso quemaría Rising Sun. Y pues queda con cuál nos quedamos. Yo me quedo con Underwater Cities. Y yo con Blood Rage. Yo me quedo con Underwater Cities porque la verdad es que ya sé que no tiene absolutamente nada que ver, pero comparten muchas mecánicas como N cantidad de juegos en este mundo. Me gustó muchísimo más que Terraforming Mars. Aunque estamos hablando de mecánicas similares en el que debes de tener tus cartas que vas a jugar porque eres una corporación que le está enseñando al mundo quién es el mejor constructor y en el mar. Solo estás limitado a 3 cartas cada ronda, entonces te tienes que ir descartando, y obviamente eso no te hace el masacote de cartas que debes de traer en Terraforming Mars, que de repente puedes traer 20 cartas y ni siquiera todas las vas a poder jugar. La movilidad del juego es mucho más padre, la temática me gusta mucho más. Sabemos que obviamente con la expansión lo mejoraron, pero lo tuvieron que haber hecho desde un principio, no mejorarlo con una expansión. Y esa parte dinámica me gustó bastante. Entonces yo me quedaría con Underwater Cities. Y en mi caso, yo me quedo con Blood Rage primero, porque es de los pocos juegos que importa mucho que te mueras. Para que vayas ganando puntos de gloria necesitas morirte en las zonas que va a ir destruyendo el Ragnarok. Y se vayan los soldados al Valhalla y demás. Esa es una. Creo también que la esencia o el corazón de Blood Rage no son las minis ni el tablero, sino el draft inicial. Depende muchísimo de las cartas que tú decidas quedarte, porque va a ser los puntos de poder que vas a gastar para poder aplicar.
Y si te toca una muy buena mano, pues ya la hiciste. Y si no, es ir viendo cómo por medio de las tarjetas que te vas quedando y las que vas recibiendo, cómo la puedes hacer un poco de sinergia para tener los monstruos necesarios, el mismo poder y demás para poder, valga la redundancia, ir ampliando tu poder, tu presencia y demás. Esa es una. La otra, creo que ahí fue un error al momento de hacer la transición a Rising Sun. En Blood Rage los territorios de todo Midgard y Asgard y todos los mundos están muy bien determinados con círculos. Nada más pueden entrar cierto número de figuras, ya sean de monstruos, ya sean de soldados o ya sean de los líderes del clan. Entonces ahí, si mal no recuerdo, hay espacios entre 5 y 6 en cada uno de los reinos. Y si ya está todo ocupado, ya nadie puede entrar. Entonces ahí también es una lucha, tomando en cuenta también los fiordos o los bordes, los acantilados en el mar que cuentan para 2 territorios. Creo que eso también es muy bueno porque no saturas tanto el tablero, salvo que estén en el Yggdrasil, que es espacio libre, pero todo lo demás está tan bien delimitado que no se ve esta saturación en el tablero. Y entonces también ahí depende hacia dónde te vas a ir moviendo conforme va a ir determinándose las zonas donde va a ocurrir el Ragnarok. Entonces por esa razón yo me quedo con Blood Rage. Pues bueno, esta triada es complicada. Ha sido complicada, han salido juegos que sí te quedas porque tuvieron que salir así. Pero vamos. Yo hasta estaba pensando que nada más íbamos a ir sacando de uno en uno y tú decides qué hacer. Entonces esto sí de ir sacando 3 es complicado. Es complicado. A ver, Merlin, ¿cuál sigue? Merlin, sigue Barrage. Híjole, no quiero. Segundo juego en la triada, Viticulture. La Essential Edition, que haremos nuestro comentario porque en realidad ya hemos jugado Viticulture con todo. Y Everdell. Santo Dios. Yo empiezo y es muy fácil. Quemo Viticulture. Sí, yo también. Quemo Viticulture, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que es un juego sumamente desbalanceado cuando ya te sabes a los visitantes. Es algo muy similar a lo que pasó con Agrícola. No porque no lo haya enseñado mal, al contrario, nos lo enseñaron muy bien, pero obviamente una persona que ya sabe la dinámica del juego va a saber cómo irse para arriba en los puntos. Entonces ese tipo de experiencias pues sí te dejan. Posteriormente ya lo jugamos con la expansión de Tuscany, que la verdad es que le da un movimiento completamente distinto al juego. Estamos hablando de la Essential Edition, que trae algunas situaciones, por ejemplo las mamas y los papas, que vienen ya en la... Ok, entonces toda esa parte hace Viticulture. Además que obviamente te lo venden como un juego en el que te hacen creer que vas a hacer vinos. Y no, lo que vas a ir a hacer es como ir a Querétaro a los viñedos de la Redonda a hacer una visita de los viñedos. Entonces Viticulture no es crear vinos, Viticulture es ir a Querétaro y pasearse por los viñedos. Entonces básicamente por eso quemaría Viticulture, no porque sea un mal juego, incluso estamos considerando si lo obtenemos o no, todavía está eso en pláticas, pero quemaría Viticulture. Sí, yo también quemaría Viticulture por esa parte, sobre todo porque justo esa esencia de que Viticulture es visitantes y Tuscany es hacer vinos, te lo dicen hasta después de que lo juegas. No sé si decirlo de una manera, si lo hacen intencional o si se les olvida o como que si no fuera importante, pero la esencia de Viticulture es el manejo de los visitantes básicos, los amarillos y los avanzados azules. Que si bien vas haciendo vinos, en algunos casos te dan ciertos beneficios, pero no es lo importante. Y si tú vas con la idea de que pues, es de hacer vinos, pues lo que quieres hacer es amasar las uvas, generar los vinos, hacer la combinación de un blanco y un rosado para tener un blanco y un tinto para tener el rosado y demás, y ahora ya hiciste lo espumoso, pero al final de cuentas eso no te va a dar nada. Pues no. Creo yo que ahí es necesario que siempre se diga desde el inicio, Viticulture es hacer visitas. Y ya si te quieres aventar, Tuscany es para hacer vinos. Netamente hacer vinos. Incluso una vez que estuvimos jugando Tuscany, dentro de la mesa salió el comentario, estamos jugando Viticulture, no Tuscany. ¿Por qué? Porque nos estábamos centrando
en los visitantes, porque ya sabíamos que teníamos que hacer visitantes y estábamos dejando de lado esa parte de hacer vinos. Entonces por eso se quemaría Viticulture. Pues yo me quedaría con Barra. No, espera, yo cambiaría Everdell. Everdell es un juego, lo dijimos apenas en el video de nuestro Top 2020. Everdell es un juego hermoso, es un unicornio que se nos resistió casi por 2 años. Pero lo único que le cambiaría, lo único que le cambiaría a Everdell es el árbol. El árbol es meramente una cuestión estética. Es una cuestión que no te va a afectar si viene o no viene el árbol. Vienen muchísimos animalitos obviamente con la expansión, entonces vienen 8 critters completamente distintos para poderlo jugar, pero tampoco hay mucha bronca porque por ejemplo en Root también tenemos muchas razas con cuales jugar y cada una tiene sus propias habilidades, pero la única situación es eso, o lo haría de otro material, eso es lo que cambiaría de Everdell, porque de verdad es tan feo de repente, es tan bonito ver el árbol, pero es tan feo que cada vez que lo vas a armar de una u otra manera siempre termina lastimado, entonces se vuelve poco práctico y a veces no lo quieres sacar precisamente para evitar de ese tipo de situaciones. Entonces yo le cambiaré eso a Everdell. ¿Tú? Yo cambiaría Barrage. ¿Qué cambiaría en Barrage? Primero, que es muy oscuro. Creo yo que a pesar de que los meeples y todos los componentes de madera son muy coloridos, los componentes en tablero, la misma caja, los tableros personales y demás son muy oscuros. Hasta pareciera que les faltó tinta. En algunos esa me da la impresión. Esa por un lado, por otra, si no explicas bien el juego, va a ser, de por sí es muy castigador. Pega duro, así como los bochos como el bocho en Lilo y Stitch. Bocho pega duro, bocho pega más. Exactamente. Y esto también tiene que ver para que lo vayas comprendiendo en el momento de la explicación. Puede causar confusión al momento de que baja el agua, de que si tienes el generador, que si tienes la presa, que si ya se te pasó, más la energía que vas haciendo arriba para ir ganando las bonificaciones y demás. Y si no pones la atención suficiente, es un juego que no con cualquiera se puede jugar. Y sobre todo que se necesitan varias partidas para irle agarrando la onda. Y sobre todo eso, yo le cambiaría principalmente un poco iluminación en el arte. Y la otra parte, lo que no es que castiga mucho, porque incluso hasta tú solito te atoras con los componentes, porque los tienes que ir metiendo en un tablero que gira. Y hasta que no salgan del tablero no los puedes recuperar. Y eso puede ser que ya todo lo demás se te venga para abajo. Pues yo me quedaría con Barrage, precisamente. Por la simple y sencilla razón de que es un juego. La parte del diseño no me molesta porque es una onda muy steampunk. Además, da la casualidad que se parece mucho. Bueno, que tiene muchas influencias de la cuestión de Art Deco. Entonces, pero es más colorido. No importa. A mí me gusta. Yo me lo quedo. Y estoy diciendo por qué. Entonces, esa onda de miren, aquí está en Berlín. Esa onda del un poquito el steampunk con el Art Nouveau. Art Deco. Con la cuestión de que si no tienes cuidado tú solito te atoras. O sea, es un juego que sí realmente te hace pensar. Y es un juego que realmente hace que planees bien tus jugadas. Entonces, se da muchísimo el AP. O sea, eso es un hecho porque incluso aunque ya seas un jugador que se apura en sus planeación de jugadas, es difícil. Yo me quedaría precisamente con eso, con Barrage. Y obviamente tú te quedas. Yo me quedo con Everdell. Por la sencilla razón de que nos costó mucho trabajo tenerlo. Esta parte del árbol no me molesta. De que muchos pues dicen pues puede estar sobresaturado y demás. De hecho, cuando se juega con Belfair, el mismo manual te dice que no saques el árbol. Entonces puede ser un buen aditamento. Hemos pensado en si dejarlo armado en una zona afuera para no estarlo lastimando completamente, o mandarlo a hacer en 3D y demás. Es algo que a mí no me afecta porque al final es él quien lo guarda. Además,
Influye mucho el cómo van saliendo las cartas. Te puedes saturar tú solo en lo que vas recibiendo las tarjetas en el draft. Influyen muchísimo las tarjetas del bosque. Si utilizas la expansión y en vez de tener los eventos básicos, ahora vas a construir el faro o el puente. Lo que lo comentábamos en el Top 2020. en el Top 2020. Esta parte de Spire Crest en donde tienes que guardar recursos para poder hacer la travesía, todo eso. Yo me quedo con Everdell. Perfecto. Se acaba esta triada. Y vamos con la segunda triada. ¿Con la segunda? ¿Ya con la cuarta? Ay, perdón, con la cuarta triada. Ok, te toca sacar papelitos. Primero, tenemos Architects of the West Kingdom. Segundo, tenemos The Castles of Burgundy, los castillos de Borgoña. Y último, tenemos Imperial Assault, Star Wars Imperial Assault. Ahora, ¿con cuál te quedas? Ahora, ¿con cuál me quedo? Santa cachucha. Tun tun tun. Los castillos de Borgoña. Los castillos de Borgoña, ¿te quedarías? Sí, me quedaría con los castillos de Borgoña. ¿Por? ¿Por qué? Primero porque teníamos reticencia al comprarlo. Tardamos muchísimo en adquirir los castillos de Borgoña. Muchísimo. Porque fue así de... mira, está barato, pero mira, está otra cosa. Mejor nos vamos por el otro. Casi no veíamos... Sí había ciertas situaciones en que las personas lo mencionaban, pero como que pasaba sin ver el juego. A pesar de estar recurrente en tiendas y demás, yo veía muy pocas publicaciones al respecto de los castillos de Borgoña, salvo que de repente subiera alguien que estuviera jugando. Salió una preventa en la tienda de Avalon. Aprovechamos para comprar la versión del 10º aniversario con todas las expansiones y demás. Lo jugamos y fue un juego que nos sorprendió bastante, maravillosamente. Además de que tiene muchísima rejugabilidad por la forma en cómo se conectan las losetas, como van saliendo. Porque no solamente es el tablero base, sino vas poniendo módulos y lo que se nos hizo sumamente atractivo, el tablero colaborativo. Del que sean 2 personas contra 2 personas y que tengan 2 hojas construyendo un reinado enorme, que cada uno pueda ir utilizando a los ayudantes, el dinero, la plata, ajá, todo eso, es que está muy bien determinado, hace que yo me quede con los castillos de Borgoña. Híjole, qué difícil decisión. Esto hace sufrir, eso hace de llorar al niño Dior. Dior. Yo me quedaría con Imperial Assault, con Star Wars. Por la simple y sencilla razón de que soy muy fan. Entonces, sí, o sea, soy demasiado fan. Entonces, ya incluso han visto nuestro tatuaje doble. Entonces, aquí, ahí está, nuestro tatuaje doble y cuestiones. Entonces, soy muy fan. Y soy muy fan de ese tipo de juegos de los Dungeon Crawler, porque nos han permitido interactuar mucho entre él y yo. Entonces, tomar las decisiones. Entonces, me he llevado muy buenas experiencias con Imperial Assault. Las minis son geniales. Están en planes de convencerme que me dedique a la pintada de minis, pero sabemos que esto es un hobby dentro del hobby y eso da miedito porque, pues sí le tienes que invertir, pero no creo que fuera malo. Entonces yo creo que por el valor sentimental que tiene la temática, yo me quedo con Imperial Assault. ¿Cuál cambiarías? Imperial Assault. Yo cambiaría Imperial Assault. ¿Qué cambiaría? La experiencia es completamente distinto si lo juegas todos con persona o si la juegas con la aplicación. ¿Y qué es lo que cambiaría? Una mayor explicación en la simbología de todas las tarjetas. No es muy claro en algunos casos. Nosotros lo hemos jugado en aplicación y entonces la aplicación obvia cosas como si nosotros ya lo supiéramos.
en el caso del imperio, en el caso de los símbolos. Luego estamos preguntando si el search aplica para no sé qué tantas cosas, si es una, si es sumativa, si es dos. Pero eso viene incluso hasta desde las reglas también. Ajá, yo cambiaría eso. Influye muchísimo con la mesa con la que juegues, porque es obviamente muy inmersivo en ese sentido. En las campañas que hemos jugado con la aplicación, así empieza muy suavecito y de repente pum, te empieza a llenar todo. Nos hace muy atractivo esa parte, dejando de lado lo fan, pero son tantos elementos, son tantas tarjetas y a veces no son muy claros, que puede ser sí confuso si no lo manejas. Además, teniendo en cuenta que cuando se juegan puras personas es uno contra varios, uno que representa al imperio y todos los demás que van a ser los rebeldes. Si no conoces bien el manejo de las tarjetas, creo yo que puede ser muy desbalanceado. De hecho sí, esa es una de las cosas que te dicen, que incluso cuando estás jugando sin aplicación, una persona es el imperio y él sabe el objetivo de los rebeldes. Y los rebeldes no lo saben, entonces tienen que ir descubriendo cuál es su objetivo conforme van explorando el mapa, y eso puede ser como muy confuso. Ok, yo le cambiaría a los castillos, pero le cambiaría única y exclusivamente la cuestión de los materiales. De verdad, yo he visto juegos tan sencillos y con una producción tan grande, y he visto juegos tan padres con esa parte tan poco producida, pero eso nada más es mi vista como diseñador gráfico, no como jugador. Entonces yo cambiaría esa parte de los castillos, los materiales, un poquito el arte, pero la mecánica a mí se me hace increíble, lo disfrutamos bastante, es muy sencillo, es tirar dados, hacer tus acciones dentro del tablero, comprar, acomodar, losetas y ya. Entonces solo esa parte lo cambiaría, porque no queda de otra. Y obviamente los dos coincidimos en cuál quemaríamos. En arquitectos. ¿Por qué quemarías arquitectos? Creo que tiene que ver porque salió en la triada. 1. 2. Puedes generar estrategia con el personaje si juegas con el mismo. Y si juegas del lado avanzado. Exactamente, eso es a lo que iba. Jugando del lado avanzado. De esta parte del lado avanzado es asimétrico, entonces hay unos que no pagan una moneda de impuesto, hay otros que no se descartan de tarjetas de construcción para poderte irte a la catedral, hay unos que empiezan directamente con la prisión y demás, y casualmente es un juego que se compró porque yo lo quería. Lo probé en el Abad con algunas modificaciones, aditamentos de Kickstarter, y me encantó el juego. Ya lo comentaré por encima de qué, pero aquí influye muchísimo en la triada. Yo creo que quemaría arquitectos en esta triada por esta parte que puedes hacer estrategias si ya te conoces al personaje. Yo lo quemaría porque salía en esta triada única y exclusivamente. La verdad es que he disfrutado mucho el juego, y aparte de esa parte chingativa de abducir a los oponentes y de repente mandarlos a traición a la torre, y de repente que veas sufrir a tu oponente porque ya se quedó sin trabajadores y se quedó sin dinero. Entonces lo hace padre, pero lo quemaría única y exclusivamente porque salió en esta triada, no por otra cosa. ¿Sale? Y pues bueno, vamos con la siguiente triada. Ya no voy a decir número porque mira, ya tiraste esto. Primer juego, Lords of Waterdeep. Chan, 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 chan. Ya lo escucharon respirar. Segundo juego, Roll for the Galaxy. Tercer juego, Lorenzo el Magnífico. ¿Con cuál quemarías? ¿Cuál quemaría? Roll for the Galaxy. ¿Por? Porque eres malo con los dados, ya todos lo sabemos. Sí, influye muchísimo la tirada de los dados. Esa es una. La otra, tienes la ventaja que si no te salen los dados, esperas que la otra persona no elija la acción que acomodaste los dados para que los puedas reutilizar. Pero si por alguna situación esa acción ya se desbloqueó y se va a hacer, pues te vas a quedar sin los dados y se van a ir a la ciudadanía. La última vez que lo jugamos llegó como 2-3 rondas que estuve jugando solamente con un dado, porque todos los demás ya los había gastado y no tenía la manera para poder generar créditos para poder contratar otros tantos. Y aún así gané el juego. Sin embargo,
influye muchísimo la tirada. Que comprendan esta parte de que es necesario que coloques el dado solamente en una acción, a pesar de querer hacer varias. Para eso todos los demás los pones abajo, sin importar la cara que estés utilizando. El de reasignar también, que puede ser un poco complejo, y la forma como van saliendo los planetas, que comprendas muy bien tanto la parte de la colonización como el desarrollo de tecnologías que sean acorde a lo que tú al planeta madre y a la civilización originaria de que te toca, para que vaya teniendo sentido un poco de esta civilización que vas generando en el espacio. De ahí en fuera, creo que también es un juego que apela mucho a la honestidad de los personajes, de los jugadores. Tan fácil y sencillo. Si los demás están muy bien metidos en lo que están haciendo, puedes cambiar el dado y no se dan cuenta. Entonces ahí ese tipo de juegos donde haces tiradas ocultas y tú acomodas, apela muchísimo a la honestidad y no todos la tienen. Y no todos lo tienen, exactamente. Entonces yo creo que por eso quemaría Roll for the Galaxy. Santo Dios. No lo sé. Pasemos a otra dinámica. No. Quemaría Roll for the Galaxy solo porque salió en esta triada de nuevo. No tengo una razón así. Me gustan mucho los dados. Me gusta mucho la tirada de dados. Tengo una suerte impresionante con los dados. De repente, no tampoco es así de que tenga la mano mágica y cada vez que tiro de los dados sale lo que quiero, pero me gusta mucho esa parte, sobre todo porque yo empecé con mucho risk y todo, y pues siempre era la cuestión de que me favorecían mis tiradas, ¿no? Y aparte con un poco de la estrategia. Entonces lo que me haría nada más porque salió, no hay otra razón. ¿Tú con cuál te quedarías? No me importa, ¿con cuál te quedarías? Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep, okay. Me quedo con Lords of Waterdeep. ¿Por qué me quedo? Porque fue mi primer acercamiento a Dungeons and Dragons. A pesar de no ser un juego de rol, disfruté la primera partida que nos enseñaron. Lo compramos, nos enseñó Alberto. Ah, sí, Alberto. Ahí lo jugamos. Esta parte, típica colocación de trabajadores que van recolectando los recursos para ir generando quests, se me hizo muy muy padre. El arte es maravilloso. Sin embargo, por momentos no le captaba la idea a las intrigas. Ya después de varias partidas ya quedaba más claro, pero las intrigas son geniales. Son geniales las intrigas. Tanto fue el gusto de Lords of Waterdeep, que también por ahí está arriba de Rising Sun, que nos aventamos a comprar la expansión. La expansión trae dos módulos, la de las montañas y justamente la del puerto. Puedes jugar con los dos. Es de los juegos que necesitas quitar tarjetas del juego base, incluso edificios, para poder jugar las expansiones, para que no se desbalancee. Pero si juegas la parte del puerto donde está la corrupción, es otra onda completamente distinto, porque haces que los demás jugadores puedan perder puntos. Sí, se presenta muy bien. Y tal fue el grado del gusto, más allá de la expansión, que compramos los meeples personalizados. Sí. Entonces ya quitamos los cubitos y ahí tenemos a nuestros papas, a nuestros Gandalf morados, a nuestros Assassin's Creed y a nuestros caballeros. Y a nuestros caballeros, que son los recursos o los aventureros que utilizas, ¿no? Entonces yo me quedo con Lords of Waterdeep. Yo me quedo con Lorenzo el Magnífico, por la simple y sencilla razón de que me encantan los juegos de engine building. Y esta cuestión de que maneja Lorenzo el Magnífico, de un engine building con un poco de apuesta, con una cuestión de los dados como que le van a dar valor a tus peones, y según el dado en el que salga es la tarjeta que puedes comprar. Eso lo hace bastante interesante. Sí depende mucho del azar, depende mucho de esa tirada de dados, pero lo complementa un poco con la cuestión de las cartas, con el engine building de las cartas. El arte también es muy similar. Yo creo que los dos juegos similares que tenemos son precisamente Newton y Lorenzo el Magnífico en ese arte, y Gran Hotel Austria, que también se parece mucho el arte. Pero me quedaría con él. Y sobre todo, en un principio... Aunque diría que sería más con Coima. Un poquito. En un principio lo jugamos con todas las expansiones. No, con una.
con una expansión nada más? No fue juego. Fue con expansiones, no, fue con juego expansiones. Base. No, Lorenzo el Magnífico. Fue juego base, pero eran promocionales de Kickstarter. Lo jugamos con expansiones básicamente. Entonces sí se hace un poco complicado. Sobre todo si no le puedes calcular o si no le entiendes muy bien a la mecánica. Pero ya después se hace un juego bastante disfrutable. Entonces yo me quedaría con Lorenzo el Magnífico. Yo voy a cambiar Lorenzo por obvio. A pesar de haber sido un juego que disfrutamos mucho y que está inconseguible, lo pudimos obtener. Mochito, pero está. Mochito, por lo caro. Y no por el caro del juego, sino por lo caro de las acciones. Es un juego que para todo necesitas dinero y el dinero es muy escaso. Tienes que pagar para poderte colocar en torres. Para poderte llevarte algunas tarjetas. No puedes poner 2 de tus tokens de influencia en las torres, salvo que sea el neutro. Entonces eso hace que te vayas a otro lado y a lo mejor ya no tienes dinero y en la zona donde estás no te sirve, cuestiones así. Entonces, para que puedas ampliar muy bien el manejo de las cartas, para que puedas subir en el track militar y demás, y al mismo tiempo estar a favor del Papa para que no te penalice, es un juego muy caro. Y si nada más te centras en una acción, ya valiste mamá. Entonces yo cambiaría esa parte de Lorenzo el Magnífico con el manejo de los dineros. Yo cambiaría Lords of Waterdeep simple y sencillamente de no utilizar los cubitos. Yo soy fan de Calabozos y Dragones desde también hace mucho tiempo, pero cambiaría esa parte de los cuadritos por meeples personalizados como los tenemos ahora, porque eso lo hace visualmente todavía más atractivo. De ahí en fuera, lo demás me lo quedo. Entonces, incluso la expansión, si no la tienen, que esperan para comprarla, porque le da una dinámica completamente distinta al juego. Incluso el inserto está muy padre. Sí. Esa es otra de las cosas que le cambiaría. El inserto no entra en micas. Y obviamente, si quieres meter tus cartas enmicadas que sí se manipulan demasiado, entonces tienes que cortarlo o tienes que hacer un inserto completamente distinto. Entonces eso le cambiaría. Vamos con la otra triada. Te toca sacar. Ok. Primer juego de esta triada que tenemos es El Banquete de Odín. Segundo juego, Troyes. Y tercer juego, Teotihuacán. Santo Dios. Ahí hay 2 juegos que a mí me gustan mucho. Vamos a ver, ¿qué cambiarías? Primero vamos a empezar por el medio. ¿Qué cambiarías? Teotihuacán. ¿Qué cambiarías de Teotihuacán? Lo caro que es. Caro, hablando en qué sentido. Caro, hablando de las acciones. Hay que pagar, Pues sí, pero es no muy me caro. Odín es igual. No. Sí, es caro y tienes que alimentar, siempre. Una cosa es alimentar y ya sabes hasta qué momento vas a alimentar, y otra es que todas las acciones tengas que pagar cacao, y si no, pues tienes que jalar cacao. Eso es muy distinto. Esa es una. La otra, la sinergia en el tablero, que si no la comprendes bien, puede que te atores tú solito. Pero lo principal, si es un juego que me gusta, que puedes atorar a los demás jugadores avanzando el eclipse, y más si ves que ya no vas a hacer nada. Que nos ha tocado que hagan berrinche. Eso. Que hagan berrinche. Yo cambiaría esta parte de tener que pagar cacao por el número de dados distintos a los que tú tienes para poder acceder a las acciones. Yo cambiaría un poco la dinámica del juego en el sentido de que puedes hacer muchas acciones en una sola locación. Entonces eso puede ser confuso a la hora de explicar. Y ya nos ha pasado que de repente es así de, oye, pero entonces ¿cuánto? Y entonces ¿cómo? Y entonces bla bla bla. Entonces sí cambiaría Teotihuacán en esa situación. De ahí en fuera el juego es de mis favoritos. La verdad es que es uno de los juegos que respetaron mucho. Yo soy fan de la cultura, todo lo que sea Mesoamérica y la cultura teotihuacana, náhuatl, azteca, mexica, etcétera, etcétera. Yo soy fan maya, etcétera. Entonces yo cambiaría esa parte de que sean tantas acciones las que puedes hacer en un solo espacio,
y de repente pues no te da, se acaban muy rápido. Por ejemplo, en la de los nobles se acaban muy rápido las casas y entonces ya no tienes absolutamente nada más que hacer. Creo que eso lo compensan con el de preclásico tardío, pero eso es lo que aparte de que yo cambiaría. Entonces, ¿cuál quemarías? Creo que ya me equivoqué. Bueno, ya ni modo. Voy a tener que quemar Troyes. ¿Y por qué voy a tener que quemar Troyes? Un poco tiene que ver con el arte. Si bien nuevamente es muy oscuro, pero aquí sí hay una explicación bien de por medio, que es muy bien ambientado en la Francia medieval. El oscurantismo. En la Edad Media. Luego, puede ser un poco confuso el momento de los encuentros. Siempre va a haber encuentro en este momento en que vas expandiendo justamente la ciudad de Troyes. Y a pesar de que los jugadores están obligados a vender sus dados y que te den dinero, eso te puede atorar muchísimo. Sobre todo si eres de los últimos si eres de los últimos jugadores. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin dinero. Perdón, te vas a quedar sin dados aunque tengas dinero. Y eso puede desbalancear muchísimo el juego. Si no entiendes muy bien cómo funcionan los edificios, de cuánto tienes que pagarles el salario, de que si además tienes que subir en la catedral cierto track, si no te va a penalizar y demás, puede ser un juego muy pesado, a pesar de ser un juego muy bueno en el desarrollo de las mecánicas. Yo creo que por esa razón, y sumando de que salió en esta triada, tendré que quemar Troyes. Pues yo quemo Troyes porque precisamente es complicado. No es que no le entienda, claro que lo entiendo y lo hemos jugado varias veces. E incluso lo hemos jugado con jugadores casuales y les ha funcionado perfectamente. Pero creo que lo hacen como más difícil de lo que ya tiene que ser. Entonces no tengo bronca con el arte porque a final de cuentas va muy ad hoc con toda esta situación. De nuevo hablo como yo como diseñador gráfico, pero el juego lo hacen como más difícil de lo necesario. Entonces quemaría Troyes simple y sencillamente por esa razón. Y obviamente nos quedamos con el banquete de Odín. Sí, ahora coincidimos con esa parte de el banquete. ¿Por qué nos quedamos con el banquete? Lo comentamos hace rato con Agrícola. Es Agrícola upgradeado a la tercera potencia en el orden que les decía. Sin embargo, puede ser confusa esta parte de cómo crear tu tablero para tapar los puntos. En el reglamento no te dice cómo lo tienes que tapar. No te dice una regla en específico. Entonces, las primeras jugadas lo hacíamos de la esquina inferior hacia arriba, entonces nos tardábamos mucho en tapar los puntos negativos. Pero ya después estuvimos viendo foros y estuvimos viendo otros videos y ya se veía que podías ir tapando donde tú quisieras dependiendo de la estrategia y demás. Eso ya hizo de otra forma. Decía aquí mi señor de que es un juego caro. A mí no se me hace caro, porque ya sabes que tienes que alimentar. Entonces parte de la estrategia es ir hacia recolectar productos que que le vas a dar a tus enanitos, a tus vikingos, para que coman y que no pueden ser repetitivos y que no tienen que que no tienen que ser repetitivos, y ya lo dije, pero además tiene que seguir ser la misma comida, el mismo color, el mismo tipo. Entonces eso hace que sea muy atractivo y te genera una gran estrategia. Lo que hablábamos, por ejemplo, hace poco con Iñaki, es que en la mesa donde hemos jugado el banquete casi no se van por las islas. Salvo una vez Red, creo que se fue por una isla, pero se atoró solo porque dejó muchísimos espacios pero ya nos dieron una estrategia y sinceramente la vamos a seguir. No les vamos a decir. No les vamos a decir exactamente. Porque aparte nos llegaron los promos de Tierra del Fuego y bueno, nos obsequiaron los promos. No nos llegaron, o sea, sí nos obsequiaron, fue un regalo. ¿Decimos de quién? Sí. Fue un regalo de Fat Meeple. Él nos obsequió los promos de las islas que son única y exclusivamente promocionales, entonces no se pueden conseguir y está padre. O sea, esa parte disfruto mucho el juego, disfruto mucho el como
la cuestión del tablero múltiple que puedes utilizar entre varias acciones. Y un que tablero cambia tiene un dragón. Y el tablero, aparte el tablero cambia si es a 2 jugadores, a 4 jugadores. El hecho de que tengas tus propias, ¿cómo se llama? Tus oficios. O sea, esa onda. Yo tengo un amigo que es de Noruega, precisamente. Saludos a Sindre. Y él me explicó muchísimo. Él me hizo como entrar mucho en la parte de la cultura nórdica. Entonces, ese juego es totalmente la cultura nórdica. Lo que no nos platican de la cultura nórdica no son los vikingos con cuernos, que eso no existe. O que nada más van a saquear. Ajá, no, ese era un pueblo. Era una chingonería. Y además, pues obviamente la parte ñoña del video, ¿por qué no? Los vikingos fueron de los primeros que llegaron a América y fueron los que trajeron muchas cosas a América. Entonces, digamos que también son como padres de la cultura, de las culturas mesoamericanas. Pero eso ya es una cuestión ñoña que no vamos a debatir aquí. Entonces, vamos con nuestra otra triada. Tenemos de este lado, vamos a ver qué es lo que sale. Orleans. Ok. Luego tenemos Riders of the North Sea. Okay. Y tenemos Five Tribes. Ok. Yo empiezo. A ver. Kemo Riders. Por 2. Kemo Riders of the North Sea. El juego no es malo, para nada. Es más, el juego de repente puede ser muy dinámico. Pero ya lo probamos en la versión base y también lo probamos con la expansión. Con las expansiones. Con las expansiones. Quemen las expansiones. Bueno, no es cierto. O sea, simple y sencillamente no. El juego se hizo innecesariamente largo. Incluso hasta los mismos dueños del juego. De repente era, ya, vamos a terminarlo. Ya, tiene que terminar de alguna manera. Porque se hace innecesariamente largo el juego. Entonces, un juego que puede ser muy sencillo se hizo innecesariamente largo con las expansiones. Y la neta es que no me gustaría volver a pasar con una situación así. Si me dicen que lo juguemos, no hay bronca, lo jugamos. No tengo, ya saben que nosotros no tenemos una cuestión así, pero como salió en esta triada, lo quemo. Así, miren. Y sumado a esto, creo que no solamente fue el que fueran todas las expansiones. Ya hemos jugado juegos saturadísimo con las expansiones, como en el caso de Verdel, ya lo comentamos. O Rising Sun. La situación aquí fue que además de ser todas las expansiones fueron el número tope de jugadores. Entonces eso creo yo que más allá de las expansiones fue tanto jugador. Y era de recordar qué era lo que se hacía y que si ya te ibas por tal lado y demás. Aquí sale a colación que yo disfruté muchísimo más Architects que Riders. Entonces, igual por esa razón, yo quemo Riders. ¿Con cuál me quedo? Me quedo con Five Tribes. Es un juego que se nos enseñó, que lo disfrutamos, lo tuvimos que jugar en pareja en ese momento, porque éramos el máximo de jugadores. Bueno, se pasaba por un jugador. Ajá. Y Alan y yo no tenemos ninguna bronca en jugar juntos. Jamás nos ayudamos en los juegos. Es más, los que ya han jugado con nosotros saben que nos atacamos lo más posible para cada quien hacer nuestra estrategia. No somos de, mi amor, te voy a dejar este espacio para que... No, ni madres. O sea, es así de, tú no vas para allá porque yo voy para allá, y si vas para allá, vas a ver cómo te va a ir. Entonces... Pero cuando tenemos que jugar en pareja, no tenemos bronca y jugamos muy muy bien. Entonces Five Tribes, a pesar de que lo jugamos en pareja esa vez, lo disfrutamos bastante. Esa onda tipo Mancala de que tienes que ir jalando a los trabajadores, que donde llega jalas, los jeans, el arte, una cuestión, toda esa parte nos encantó. Entonces me quedo con Five Tribes. Yo también me quedo con Five Tribes, justamente por esta parte. También lo comentamos en el top 5, que está dentro de mi top 5. Nos costó trabajo conseguirlo. Necesito expansiones. Porque tiene ya el espacio para las expansiones. Y sobre todo sí es muy Aladdin el asunto. Sí. Muy Aladdin, muy de las 1001 noches. Muy árabe en ese sentido, aunque aquí no necesites tener tanto conocimiento del mundo árabe como en el caso de las 1001 noches que ya hablamos. Se disfruta bastante. Los jeans pueden ser bastante buenos. Uh-huh. Incluso puedes nada más comprarlos por tener los puntos y pasan sin ver. Pero de ahí en fuera, el que tengas que moverte con ciertas restricciones, el que tienes que dejar
a ir dejando a los meeples y que recoges de un solo color y esa es la acción. Depende mucho de la estrategia y eso lo comentamos en su momento cuando lo jugamos. No es un juego que te permite estrategia a futuro, sino tienes que estar al pendiente de lo que van haciendo los jugadores para ver si no te mueven la que querías mover y si ya te movieron, ahora cuál otra puedes hacer y tratar de evitar un poco el AP. O rezar que no se den cuenta de la jugada que dejaron y decir cuando te llega ya chingué y hacer la jugada. Y pues obviamente cambia Orleans, que es lo único que cambia de Orleans. De hecho nos hemos metido a la Geek Store de la BGG y entonces encontramos las fichitas, el upgrade de Orleans. Como las portamonedas. Ajá, no, es que son fichas de baquelita. Ajá. Con las impresiones, entonces es lo único que cambiaría. El material, o sea, es cartón. Y la neta es que es muy caro para tanto cartón que es. O sea, no viene nada más de metal o de plástico y entonces es demasiado caro el juego. Se hace demasiado caro económicamente hablando, o sea, no en pesos. Y no tanto en jugada. Entonces es lo único que cambiaría. Una cuestión de materiales, pero de ahí en fuera creo que Altiplano es como la reimplementación de Orleans, pero aún así, si me ponen a elegir entre Orleans y Altiplano, me quedo con Orleans. ¿Yo qué le cambiaría? Casualmente cuando compré Troyes, desde el año pasado hice por ahí una pregunta en uno de los grupos que cuál preferían, si Troyes o Orleans. Y recuerdo muy bien el comentario de Ramsés que hizo: si te gustan los back buildings, pues vete por Orleans, aunque te sugiero mejor que adquieras Altiplano. Ninguno de los dos había jugado, entonces quedó ahí, se dio la oportunidad, accedimos a Troyes y demás. Nuevamente Iñaki nos enseña Orleans y es un juego que me gustó mucho, que todo el tablero, de que vas haciendo tus movimientos en la ciudad, que puedas ir recolectando pan, que puedas recolectar vino, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que voy a cambiar de Orleans? La limpieza en la bolsa. Como es un back building, como tienes que ir metiendo fichitas, un poco a la semejanza de pócimas y brebajes, puede que llegue un momento en el juego que sigas sacando lo mismo y no puedas limpiarlo, salvo que se te muera. Y si sacas de los iniciales, pues no se te murió, entonces va de regreso a la bolsa. Entonces no hay una fase de limpieza de bolsa para descartarte de fichas que ya no te sirvan tan seguido, o que los mandes al tablero donde vas haciendo como que las quests. No recuerdo bien cómo se llama ese nombre, pero ya ahí ya dejas en específico la ficha. No es como en el caso de que tienes que ir sacando y hasta que te quede vacía la bolsa vuelves a meter las fichas, sino conforme los utilizas de tu tablero regresan a la bolsa. Entonces estás reciclando constantemente y puede que te salga el mismo condenado muñequito y ya tienes el track hasta adelante. Entonces eso yo le cambiaría de Orleans, la limpieza en la bolsa. Pues bueno, vamos con la siguiente porque todavía nos faltan algunos. Trataremos de darle un poquito más de velocidad a esto. Y primer juego que nos sale en esta tríada es Lisboa. Segundo juego que nos sale en esta tríada es Mansiones de la Locura, segunda edición. Y tercer juego que nos sale en la tríada es Wingspan. No es tan difícil. Yo me quedo con Lisboa. Por 2. De los juegos de Vital Lacerda que solo hemos jugado dos, CO2 y Lisboa. Y hemos visto obviamente On Mars, que ya lo jugaron. Y hemos visto Viños y hemos visto The Galleries. Lisboa fue una cuestión grandiosa en cuanto a estrategia, en cuanto a forma, en cuanto a historia. El cómo ir construyendo las calles, el cómo ir reconstruyendo las calles, incluso las calles, desde el setup que haces la representación histórica de la erupción, bueno, del terremoto, del incendio y de la inundación. Ajá. Eso está muy muy padre porque de ahí va a depender también hacia dónde vas reconstruyendo la ciudad. Uh-huh. El que hagas favores al gobernador, el que vayas moviendo al sacerdote para que no se sienta que lo abandonan, las cartas de influencia, no recuerdo cómo se llaman, tu tablero, tu portafolio donde vas metiendo las cartas, vas poniendo y que estén abajo y que tenga un tope para que se atoren y que nada más se vea el efecto en la parte de arriba, en la parte de abajo.
Creo que es algo que vale muchísimo la pena, disfrutamos muchísimo, aquí también se tardó muchísimo en darle su estudiada. Lo jugamos creo que 3 veces, disfrutamos Lisboa a más no poder. Y hay una parte en el juego que lo dejan de lado y ayuda muchísimo. No voy a decir cuál, pero está en la mira que tengamos Lisboa. Esperamos que pronto. También queremos probar The Gallerist, más allá de los demás. Y CO2 no es malo, obviamente. O sea, podemos decirlo que aquí está. De hecho, fue dentro de mi regalo de cumpleaños del año pasado. Ajá. No es malo CO2. Pero la verdad es que si lo pongo en comparativa con Lisboa, híjole, sí me quedo con Lisboa. O sea, 1000 veces. Por temática, por mecánica, por la dinámica del juego, por arte, por todo. Entonces, nos quedamos con Lisboa. ¿Quemamos? Wingspan. Bueno, no, yo comería Mansiones de la Locura. Bueno, más quema Wingspan. Yo voy a quemar Wingspan. ¿Por qué? Lo comentamos en el review. Son muchas cartas. No salen las cartas. Por mucho que lo barajes, lo hemos jugado a 5 bastante, jugadores y no salen tantas. Vamos a aplicar lo que hace Carlos, que hasta que no se acabe el deck, no vuelve a barajar. Y eso que Carlos tiene la expansión de Europa. De Europa. ¿O es Australia? No, la expansión. De europeas. Sí. Y esa vez que jugamos con él en Valderas... ¿Pero sí jugamos con él? No fue Carlos. No fue Carlos. Bueno. Que jugamos en los jugamos exactamente, ahí en Valderas. Y nos comentaron, no barajeo el mazo hasta que se acabe. Y eso nos falta hacerlo de por medio. Sin embargo, voy a quemar Wingspan justo por eso. Son muchísimas cartas, no siempre salen, por mucho que lo barajes. Sí está muy bonito el tiradados. Creo yo que hay muy poca interacción con los jugadores. Puede ser también un mega multisolitario, salvo que una tarjeta te dé te dé algo cuando los otros jueguen y demás, pero de ahí en fuera o que se acaben los dados. Pero la esencia principal o mi motivo principal es el exceso de cartas. Yo quemo las Mansiones de la Locura porque a final de cuentas no puedes darle tanta rejugabilidad a muchos de los escenarios. Entonces yo creo que eso sería una cuestión que cambiaría. No, creo que ya no va a ser. Fantasy Flight ya creo que no va a dar una actualización de todo esto, pero solo de las veces que hemos jugado el primer escenario, 3 veces han sido igual y una cuarta vez como nos cambió el inicio, pero como sigue la onda del mismo objetivo. Entonces quemaría esa parte de Mansiones de la Locura por esa simple y sencilla razón. Ok, entonces, ¿y tú cambiarías? Yo cambiaría las Mansiones de la Locura. No estoy de acuerdo en esta parte de la rejugabilidad, porque si bien ya sabes qué es lo que tienes que hacer, la construcción de la casa es completamente distinta. Sí, el primer escenario es evitar el ritual para que no se destruya la casa, pero la manera en cómo se construye la casa es distinta. Entonces todas las veces que lo hemos jugado ha sido muy distinto el manejo de la construcción. O sea, ya sabes que tienes que ir a la cocina para hablar con el mayordomo, pero no sabes en qué momento te va a salir la cocina. Spoiler. No creo que muchos de aquí seguramente ya lo jugaron. Y hemos hecho muchos spoilers en el transcurso del video. ¿Qué creo que le cambiaría a Mansiones de la Locura? Tal vez el número de jugadores, que no sea de A5, que sea de A4. Bueno, ya nos hemos visto que también muy pocos jugadores en esos juegos Lovecraftianos y dan mucho en la torre. O sea, tendrían que ser, yo creo que está bien esa cantidad de jugadores por la manera en cómo te expandes en el tablero. Pero ya diste tu razón. Sí. Ahora voy yo. Ok. Incluso creo que también influye por la triada como salió.
soy fan de juegos de Lovecraft, a pesar de que en algunos casos pueden ser muy similares. Sin embargo, lo que es atractivo es esta parte difícil que tiene el juego. Digo que cambiaría lo de los jugadores, porque eso también puede hacer que el juego se alargue muchísimo. En lo que se decide, en lo que se hace, a pesar de tener pocas acciones. Como es un juego netamente colaborativo, no necesariamente el que era como que el primer jugador va a empezar toda la ronda, sino influye muchísimo en cómo se van desarrollando los hechos. Y entre más jugadores, a veces se tardan más en ponerse de acuerdo qué se va a hacer. Afortunadamente no nos ha tocado el jugador líder, pero sí creo que es un juego que permitiría mucho el jugador líder si ya conoce más o menos de qué va el escenario. Entonces yo creo que eso es lo que cambiaría al respecto del número de jugadores. Bueno, y yo cambiaría de Wingspan, pues simple y sencillamente la cantidad de cartas. Realmente si querían hacer un engine building, pues tendrían que ser menos cartas, porque como lo hemos platicado en el review que fue con la Lunateca, a lo mejor y dentro del mazo hay una carta que hace sinergia con la carta que acabas de sacar y jamás va a salir porque está hasta abajo. Entonces cambiaría nada más única y exclusivamente esa parte, y obviamente que las habilidades fueran un poquito más interactivas entre los demás jugadores para que te permitiera esa comunicación. Pero es lo único. Vamos con la siguiente triada. El juego es azul. Luego el otro juego es The Crew o la tripulación. Y el otro juego es Sight. Ok, vamos a empezar. ¿Con cuál te quedarías? Con The Crew. Uh-huh. Me quedo con The Crew. Lo jugamos a 2, no me gustó. La variante Jarvis nomás no. Uh-huh. Ya lo jugamos a 3 jugadores. Ya lo jugamos a 3 jugadores. Lo hemos jugado a 4 jugadores. Y la experiencia ha sido completamente distinta y fenomenal. Al principio puede ser un poco complejo para comprender esta parte de cómo se ganan las bazas y de las misiones y demás. Pero conforme se van leyendo la historia que va en torno al juego, las misiones que se van haciendo, entras muy en onda de lo que está pasando. De hecho, lo comentábamos en el review del domingo. El 2020. 2020, cómo estuvimos jugando con mi hermano y mi cuñada, el tipo de festejo que hacíamos cuando se ganaba la baza, como si estuviéramos en el espacio, pero además tenía que ser con lentitud y demás. Yo me quedo con The Crew. Yo me quedo con The Crew también. Fue un juego que la verdad es que fue fácil de aprender. Yo fui el que leí las reglas, lo estuve checando videos, estuve checando varias cosas. Y la verdad es que no teníamos como idea de qué iba el juego como tal. Lo jugamos a 2 y sí sentía esa parte de reticencia de Alan, de que fue así de todavía nada. Pero ya cuando lo jugamos con 3 personas y ya cuando lo jugamos a 4 personas, pues le encantó. Y sobre todo también nos encanta que es un juego que te permite meter a gente a esto, o simple y sencillamente meter a personas que no juegan en la dinámica del juego. Entonces eso es por lo que yo me quedo con The Crew. Y eso de que es un juego sin micrófono, o sea, no puedes hablar. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar con los demás a partir de las reglas que te dice el juego? Ver las caras que hacen cuando ven su mano y si pueden hacer para la misión y demás, eso le da un plus al juego. Ok, yo quemaría Sight. Sí, ya lo sé que fui muy fan de Sight y lo defendí durante mucho tiempo, pero la realidad es que también fue un juego que quemamos a más no poder. Fue un juego que salió muchísimo a mesa, fue un juego que se disfrutó, fue un juego que odiamos los entreturnos porque la gente se tarda demasiado en los entreturnos. Disfrutamos la campaña también. No estamos de acuerdo en cómo se gana la campaña, pero ahí sí no voy a hacer spoiler. Porque no es algo común en las campañas, de hecho. Ajá, pero simple y sencillamente el juego se disfrutó a más no poder. Y pues como ya se disfrutó, pues se fue de la ludoteca. Y afortunadamente encontró una nueva casa que lo va a disfrutar y que lo va a sacar en la mayoría de las situaciones. Entonces yo simple y sencillamente por eso quemo Sight. ¿Tú quemas Sight? No. ¿Qué quemas? Yo voy a quemar azul. Ok, quemas azul.
por la sencilla razón de que no es Stained Glass. Si hubiera sido Stained Glass, otra cosa hubiera sido. Sí me gusta Azul. Es un juego que se puede alargar mucho y puedes estar jodiendo a muchos si no captan. A veces puede ser Azul, sí. Yo creo que es más Stained. Bueno, sí, no. sí. Tú ya hablaste, bandos. No, porque todavía no hablo de Azul. Sí, por eso. Pues tú ya espérate. Ya ves, así es que se me vaya la idea. Que puedes joder a los demás. Puedes joder a los demás con la parte de las fábricas, sí. Pero ya ves, haces que se me vaya la idea. Puede ser un poco confusa esta parte de jalar los del mismo color. Y tan fácil y sencillo dices, pues los acomodo en 2 renglones o en 3 renglones distintos. Cuando no es así. Entonces eso nos ha pasado incluso con mis alumnos cuando lo he llevado. Dicen, pues tengo espacio abajo, pues los acomodo abajo, porque además ya empecé a poner de otro color. Y es así de, no está permitido. Todo se te cae al piso y se te rompe y son puntos negativos. Entonces, estos Ugus pueden ser un poco confusos en la cuestión visual. El azul y el rojo son exactamente igual de lisos. No son blind friendly, no son color blind friendly y demás. A diferencia del Stained Glass of Sintra, que creo yo que de los 3 es el que menos le hicieron eco y a mi parecer es el mejor. Yo le cambiaría azul. ¿Qué le cambiaría a azul? Que no es... Le cambiaría lo que ya le cambiaron. O sea, azul lo volvieron a azul Stained Glass. Entonces, básicamente es eso. Mejoraron un juego que mucha gente le gusta. Y obvio, con eso no estoy diciendo que sea malo. Simple y sencillamente que reimplementaron la mecánica y lo hicieron Stained Glass. Entonces, con eso me quedo. Simple y sencillamente por el cambio. Vamos con la... No, todavía no acabamos. Yo no he dicho de por qué le cambiaría a Site. ¿Qué le cambiarías a Site? El entreturno. Sobre todo el entreturno, en algún momento nos dijeron, pues hagan esta parte de que mientras uno está haciendo la parte de arriba, el que está del otro lado haga la parte de abajo y eso hace que fluya muchísimo. Pero el mismo manual te dice que no puedes hacer la parte de abajo si no has hecho la de arriba. Es mandatoria primeramente hacer la acción de arriba porque es la obligada. Y la de abajo es si la puedes hacer. En muchos casos lo que obtienes en la parte de arriba te sirve para hacerlo de abajo. Y depende mucho los tableros que son asimétricos. No el de la facción, pero sí el de la especialización. Si eres industrial, si eres agricultor y demás, el acomodo influye muchísimo. No creo que sea un juego que puedas romper de esa forma por el mismo mecanismo. Sí, el juego lo llegué a disfrutar, pero no lo aguanto por el entreturno. Soy de las personas que muchos deberían de hacer, y nos ha pasado que no es así, que yo ya pensé todo lo que voy a hacer y más tardo en hacer mis acciones. Mejor dicho, no tardas en hacer... No tardo tanto en hacer las acciones que en la vuelta que otra vez tengo que esperar. Entonces por ahí estábamos guaseando en una reunión en el Duende con Stephanie, que se iba a planchar, que se iba al baño, que se iba a poner un café y apenas iba el turno de un jugador. Entonces me pasa exactamente lo mismo con Sight. Se me hace eterno que me vuelva a tocar cuando yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Entonces es lo único que le cambiaría. Mayor agilidad en los entreturnos. Pues vamos con nuestra siguiente triada. Ya nos faltan menos, ustedes disculparán. Ni siquiera nosotros sabíamos que habíamos jugado tantos del top 100. Primero que sale Marco Polo. Segundo que sale es Russian Railroads. Y tercero que sale, ya nos faltan como 2 rondas. Sí, 3 rondas. Mechs contra Minions. Mechs vs Minions. ¿Cuál cambiarías? ¿Cuál cambiaría? Mechs vs Minions. ¿Qué cambiarías de Mechs vs Minions? Que sea en campaña. Que sea más un scrimmage. Que sea un scrimmage, que no sea campaña. Las veces que jugamos siempre fue el primer escenario porque no habían abierto los demás sobres. Entonces ya sabíamos que era la famosa bomba que la teníamos que llevar a cierto punto. Es muy divertido.
eso que tú solito te atores y vayas atorando a los demás y vayas girando. Puede ser muy frustrante, pero al mismo tiempo las minis, todo el arte es muy muy divertido. Nos gustó muchísimo. No lo hemos comprado porque ahí sí es que caro. Que es muy caro, salvo por las minis, y porque además es, bueno, sí, también las minis de los... Y al final de cuentas es una licencia de League of Legends, entonces eso puede ser. Yo entonces cambiaré eso, que Mech vs Minions no sea campañas. Bueno, yo cambiaría... Pues es que a final de cuentas nosotros tenemos al papá de Mech vs Minions, que es Robo Rally. Entonces hicieron como más vistosa esa mecánica y la pusieron en Mech vs Minions y le pusieron una campaña. Pero no creo que sea un juego que funcione con campaña. Yo creo que más bien es un juego que puede funcionar con escenarios. O sea, simple y sencillamente que te cambien la configuración del tablero y que eso pueda irle dando movilidad. Porque si no, sí se va a volver como muy tedioso. Entonces, yo cambiaría esa cuestión de Mech vs Minions. Ahora vamos con ¿cuál quemarías? Russian Railroads. ¿Por qué quemarías Russian Railroads? Porque no me acuerdo. Polanco. O sea, sí me acuerdo que lo jugamos en el restaurante de la Petit Santa, ahí en Polanco. Pero no me acuerdo del juego. O sea, sé que hay una parte en las que ibas poniendo las fichas abajo, que ibas construyendo los trenes. Pero no me acuerdo. Okay. O sea, fue un juego que pasó sin ver en mi... Entonces por eso lo quemaría. Yo quemaría Russian Railroads por la simple y sencilla razón que creo que trataron de hacer una versión like de Great Western Trails. Entonces con alguna otra temática, pero eso es nada más opinión personal. No se me alebresten los mamadores, nada más esa opinión personal como ha sido todo el video. Entonces simple y sencillamente Russian Railroads se va porque creo que es una reimplementación de un juego de una temática que ya estaba con Great Western Trails. Obviamente aquí Russian Railroads se trata de hacer precisamente las vías de toda la parte de Asia septentrional, ¿sí se podría? O sea, Asia septentrional, que es precisamente Rusia, y luego que San Petersburgo, y tienes que ir contratando ingenieros, y tienes que ir moviendo muchas cosas. Yo leí el manual, entonces sí, más o menos me acuerdo de toda esta situación, pero no sé, no es así como que no me emocionó tanto ya después de jugarlo. Es bueno, sí, pero no hubo tanta emoción. Entonces, quemaría Russian Railroad si nos quedamos los dos con Marco Polo. Y casualmente yo estaba pensando en algún momento que Marco Polo podría ser más bien lo cambio a que me lo quedo, pero salió en esta triada. ¿Por qué Marco Polo? El arte es muy bueno, está muy bien implementado. Me parece asombroso que el tablero personal sea un escritorio, que cada uno tenga sus lugares para los contratos, a pesar de ser un juego caro. Nuevamente hago hincapié en eso de hacer las secciones que sean muy caro, y sería de lo que yo le cambiaría en ese caso. Sin embargo, tiene una razón de ser, porque te adentra muy bien en el coste, en la temática de que eran carísimos hacer los viajes, y no solamente era dinero, sino también tenías que dejar camellos, pensando en que se te mueren o que los vendes. Pero toda esta parte de la travesía, hacia dónde te vas, si te urge llegar a Beijing, o si quieres mejor ir haciendo otros puestecitos para los beneficios y demás, es lo que yo me quedo con Marco Polo. Yo me quedo con Marco Polo porque simple y sencillamente es un juego que fue el primer juego que no utilizó los dados con el azar completo, sino que tiene cierta estrategia para poderlos cambiar, y entonces eso lo hace como más dinámico. Es carísimo viajar, es casi imposible, aunque muchos digan que sí. Díganos cómo le hacen, porque la verdad es que todas las veces que hemos tratado de irnos por el viaje es carísimo. Eso de dejar monedas y camellos de repente no es costeable, y obviamente vienes limitado en turnos, vienes limitado en dados, vienes limitado en muchas situaciones, pero eso no lo deja de hacer un buen juego. Entonces nos quedamos con Marco Polo. Siguiente triada. Esta triada de aquí nos trae a Concordia, luego nos trae a Root, y por último nos trae a Terraforming Mars. ¡Ay! Vamos a quemar primero. En mi caso es obvio, además de que no lo he jugado. Bueno, sería medio subjetivo, no sé, fuera del lugar. Yo voy a quemar Terraforming Mars.
Una, no lo he jugado. Dos, no me llama la atención, y ya lo he comentado varias veces, por el arte. Pueden decir que sea un juego maravilloso, pero el arte no me apasiona, y a lo mejor si le llegaran a hacer un skin mejor, puede que lo juegue. Pero por esa razón quemo Terraforming Mars. Yo quemo Terraforming Mars porque ya lo he jugado, porque no me hizo entrar ni en el mood ni nada por el estilo. También está muy quebrado en el sentido de que si alguien no lo jugó, vas a ver qué cartas te va a dar y vas a ver con qué cartas te va a dar la vuelta. Y entonces, ¿dónde está la estrategia del juego? Si ya vas a saber qué es lo que te está haciendo cada carta. Entonces, yo lo quemo. Y además de que es así como en algún momento voy a parafrasear completamente a los conejos, de que agarraron el mamá, tengo que hacer una maqueta para el día de mañana, y agarraron una monografía y la pegaron así tal cual, y es lo único que hicieron. No está nada padre. Y la verdad es que respetable cada quien, pero la situación que sacaron de la caja para poder meter todas las expansiones y que sacaran las losetas en 3D, lo pudieron haber hecho desde un principio y el juego pudo haber jalado desde siempre. Entonces, Terraforming Mars. ¿Con cuál te quedas? Yo digo que me voy a quedar, bueno, no sé si en la BGG sea el base o ya estás tomando la expansión. No es el base, pero bueno, nosotros tenemos la expansión. Voy a decir que me quedo con Concordia. ¿Por qué me quedo con Concordia? Por este manejo de cartas, por la innovación en la puntuación, lo comentamos en el último review, aunque suene disco rayado, pero es parte de los que salieron. El que tú vayas jugando y que de repente se te olvide qué dioses estás jalando y ya hiciste más puntos en unos dioses que no habías considerado, o los que ya habías perdido no salen las tarjetas o se las llevaron. A mí eso me hizo sumamente innovador, que hasta el final del juego empieces a puntuar, no conforme va avanzando la puntuación. Está muy bien ambientado, de que vas trazando rutas, que vas dejando colonos, que vas reproduciendo colonos y demás, ya sea en tus barquitos, o sea con los muñequitos, que puede ser caro, sí, porque no solamente, porque además tienes que pagar por presencia de jugadores, entonces eso también depende muchísimo de la estrategia, y por eso yo me quedo con Concordia. Yo me quedo con Root. A pesar de que, como lo comentamos en el video del Top 2020, yo era muy reticente a comprar Root. Cuando salió la oportunidad de obtenerlo, dijimos, pues mira, ya está todo, incluso con todas las expansiones, con todos los add-ons, con todo ese tipo de situaciones, pues vamos a... Y la primera vez que lo jugué, me encantó el juego, me encantó la parte asimétrica, me encantó en que no puedes ver a los otros jugadores que están haciendo, porque tú estás haciendo otra cosa completamente distinta. Lo dice porque ganó. Además, pero fue una situación muy aparte. Sí puedo decir que es mucho más fácil ganar con la marquesa de los gatos. Y a mucha gente precisamente le gusta jugar con la marquesa porque te da cierta facilidad, pero yo no estoy, de hecho quiero jugar ya con las otras facciones para precisamente ver cuál es la estrategia y qué es lo que tienes que hacer. Entonces yo me quedo con Root. ¿Tú qué cambiarías de Root? El que no puedes ayudar a los jugadores, sobre todo porque nosotros cuando enseñamos, hemos dado cuenta que en muchas ocasiones cuando nosotros enseñamos un juego, estamos más al pendiente de lo que van haciendo los otros para auxiliarlos, para ver por dónde se van, a diferencia de ver nuestras propias acciones. Y sí ha habido veces que nosotros nos damos una paliza en el jugador contrario por estarlos auxiliando. En este caso yo creo que le cambiaría esa parte de ayuda al otro jugador. No te puedes aprender al 100% las mecánicas de las 8 facciones, tomando en cuenta expansiones y demás. No hay una forma en que le digas, pues hazlo de esta forma. Lo comentamos, no puedes copiar lo que ya hizo otro personaje, y si malentiendes algo que dice tu facción, te puedes disparar y sin ninguna razón. O sea, en una sola sentada les decíamos que pasó, que de los 10 puntos de repente llegó al 22 y así de... ¿Cómo? Cuando ibas así de pasito tum tum, pasito tum tum. Entonces eso, disfruté igual muchísimo el juego, esta parte asimétrica, pero si lo vas a enseñar a jugar a alguien, o esta persona tiene que ser muy puntual y que se sepa de pie a pa, sea su juego favorito para poderte decir exactamente hacia dónde moverte. Si no,
no lo van a disfrutar. Entonces eso yo le cambio, que puedas ayudar a los demás jugadores para que comprendan mejor su facción. Yo le cambiaría a Concordia la cantidad tan grosera de mapas que tiene, porque de repente sí son muchos. Ya sé que hay una tabla en la que te dicen cuál es el mapa que funciona mejor a tal jugadores y bla bla bla, pero se me hace demasiados mapas los que tiene. Entonces a veces no van a salir todos, porque si juegas entre dos personas, pues si metes un mapa grande, pues no te va a funcionar de la misma manera que si metes un mapa chico. Entonces básicamente yo eso es lo único que le cambiaría a Concordia. De lo demás estoy totalmente de acuerdo. Y pues bueno, nos falta una última ronda y como les decíamos son 40 juegos, nos sobra uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la última ronda? Vamos a sacar los 4 papeles. Y pues va a haber un extra, y ese extra pues ya va a depender de cada uno de nosotros, si lo quemamos, si lo cambiamos o si no los quedamos. Exactamente. Y pues primer juego que sale en este cuarteto es Puerto Rico. El siguiente que tenemos es Seven Wonders. El otro que tenemos es Great Western Trails. Y el otro que tenemos es Solkin. Wow. Solkin. Híjole. Me pasa igual en este cuarteto. Voy a quemar Great Western Trail porque no lo he jugado. Por esa razón. Vamos a dejar un poquito afuera. Voy a facilitar un poquito más las cosas. Yo a Great Western Trail lo que le cambiaría es que no tuviera expansión. Yo ya lo jugué con la expansión y la verdad es que la expansión solo sirve si ya quemaste completamente el juego. Si de verdad ya no hay nada más que tengas que hacer o puedas hacer dentro del juego, entonces en lugar de quemarlo yo lo cambiaría. Esta parte Great Western Trails funciona perfectamente, siento yo, por lo que lo he jugado, con el juego base. Y la expansión única y exclusivamente sería hasta que realmente no puedas. No la metas con nuevos jugadores o no la metas con jugadores intermedios o con jugadores que apenas es la segunda partida del juego, porque sí se va a hacer como muy complicado. Entonces sacamos ahorita del cuarteto a Great Western Trails, Alan lo quema y yo le cambiaría esa parte. Y ahora vamos con la triada normal. ¿Con cuál cambiarías? Puerto Rico. El arte. Yo cambiaría el arte de Puerto Rico por la versión que tenemos. Tenemos, creo que es la primera, la segunda edición. La segunda. Es un arte feo. Es arte característico de Rio Grande Games. Los tableros están todos pandeados porque es cartón delgado. Es feo. Es feo. El arte es muy feo. Las mecánicas son buenísimas. El juego es muy bueno, pero el arte es feo. Entonces yo a Puerto Rico le voy a cambiar. Por 2. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya viene la cuarta edición. Y la cuarta edición le van a hacer unas cosas muy preciosas. Y trae todas las expansiones. Entonces simple y sencillamente cambiaría el arte de Puerto Rico, porque la mecánica lo dejaría así. Si no lo han probado, incluso prueben la adaptación a 2 jugadores, que en un principio le había sacado de Beer y ya la habían quitado. Es a partir de 3 la versión que está ahorita. Pero si pueden encontrar la variante a 2 jugadores, créanme que se disfruta de la misma manera. Que ya cambiamos. ¿Cuál te quedarías? Seven Wonders. Yo pensé que ibas a cambiar Seven Wonders. No. Seven Wonders me gusta mucho. Me gusta el tema. Fue un juego que también casé muchísimo. Y es un juego que se encarece, o que de repente estuvo muy caro cuando no había noticias de que iba a salir una reedición que además está preciosa, que también quiero. Y que ya están sacando las expansiones también en la nueva edición. Así como en Blood Rage, la esencia de Seven Wonders es el draft. O sea, no haces más que un draft. Puede que te toquen tarjetas, puede que no te llegue una tarjeta y de repente volteas y ya viste a tu contrincante de la izquierda que tiene 7 escudos y en ningún momento te llegaron escudos. Pero así te tocó. Pero puedes generar otros tantos puntos por otra línea. No sé, salvo el tablero avanzado, las civilizaciones son muy iguales y te dan casi lo mismo. En la primera base, la base y la punta de tu maravilla son puntos, salvo lo de medio, que es lo que cambia. Puede que te pases todo el juego sin construir una maravilla y no pasa nada, pero por otro lado, en la variante
del otro lado del tablero, que en la versión antigua es la B, y en la reflexión es de noche, cambia completamente distinto, y ahí sí te pide una mayor atención en el uso de las tarjetas. El que los vayas acomodando apilado, que vayas viendo los nombres, que vas desarrollando todo eso, a mí me gusta muchísimo. Tenemos la expansión de Babel, que puede ser jodona más no poder, porque castiga mucho a todos, incluso a la persona que va poniendo el piso. Necesito armada, porque además es el track de los barquitos. Dicen que vale muchísimo la pena líderes. Ya jugamos con las nuevas. No, jugamos con las nuevas maravillas. Me tocó con la fuente que hace pipí, la Menenken Peace. Creo que esas están de más. Pero no hemos probado líderes. Pero armada la tengo en vista porque lo quiero. Y pues también la nueva edición. Yo me quedo con Solkin. Por simple y sencillamente la razón que les dije de que yo soy fan de toda la cuestión mesoamericana. Me quedo con Solkin. Aunque le cambiaría la cuestión. Ya sabemos que fue única y exclusivamente mera mercadotecnia de parte de Seaman Games. De Seaman Games, en el que hayan puesto la piedra del sol en lugar del Solkin, del calendario maya. Entonces, de ahí en fuera, el juego a mí se me hace precioso, innovador, estratégico, por la cuestión de las ruedas, de los engranes, cómo van girando, de cómo te van moviendo los trabajadores, de qué es lo que tienes que hacer con esos trabajadores, que si los saca de la misma acción, de las ciudades. O sea, toda esa parte a mí se me hace completamente genial e innovadora. Las profecías y las tribus, que es lo que la expansión, también le da otra forma completamente distinta. El que tengas una tribu a la que te da una habilidad lo hace completamente asimétrico. Las profecías que hacen que se mueva el calendario las rondas se muevan de manera distinta. Entonces yo me quedo con Sol. ¿Y cambiarías? No. Quemaría Solkin. ¿Quemarías Solkin? Sí. No quemamos. No, cambié Puerto Rico. Entonces yo quemé el Great Western Trail. Y yo quemé Great Western Trail y también cambié Puerto Rico. Entonces quedaría. No. Sí, te quedarías con Seven Wonders. Sí, quedaría con Seven Wonders, pero sí, mi razón de Solkin. Yo quemaría Solkin porque primera tardamos muchísimo en comprender la tabla de la alimentación, más bien del pago de las acciones. Es otro juego muy caro. Para poder hacer acción necesitas pagar dependiendo del número de trabajadores que vas poniendo. La tabla que te da de ayuda no es muy clara. No es de ayuda y no hay una explicación en la hoja de reglas de cómo interpretar la tabla. Hasta que hicimos el review después de no sé cuántas jugadas, pudimos comprender cómo es que se interpreta la tarjeta, pero después de muchísimo tiempo. Creo yo que hay muchas locaciones que no haces, o en mi caso han habido muchísimas locaciones en los 4 engranes que no he utilizado porque no me han servido, no las he necesitado. En esta parte jodona no puedes hacer que un jugador se quede sin acción. Eso está netamente claro en el reglamento, que no puedes provocar que un jugador salga del engrane. El que rotes 2 veces el engrane puede que funcione, pero tienes que esperar muchísimo para tratar de volver a hacerlo, tratando de llegar a uno de los templos hasta arriba. Y si no subes en los templos, pues ya te atoraste. Solamente puede que los edificios te sirvan, los monumentos más que los edificios. Entonces, les digo, para mí hay muchas locaciones que puede que no sirvan. Y puedes a lo mejor nada más dedicarte a poner calaveritas de cristal y eso te va a aumentar en los tracks, pero puede que sea algo muy, muy tardado. Entonces, al respecto de esto, yo quemo Solkin por tantos espacios que yo no he utilizado, por lo caro de poner los personajes y por lo caro que va a ser también alimentar a cada individuo. Yo cambiaría Seven Wonders, ya lo hicieron. Cambiaron el arte, cambiaron como esa parte de la mecánica, simplificaron un poquito más el movimiento de las cartas, el draft sigue siendo igual,
también cambiaría, pero ya sé que eso no depende, digo, obviamente cambiaría el costo de muchos juegos, ¿verdad? Para que se volvieran más accesibles, pero creo que las expansiones están exageradamente caro para lo que trae, entonces, pero básicamente ya adaptaron un juego, le hicieron un reskin, entonces de hecho de las cartas foileadas, de la iconografía mucho más clara, del hecho de que no tengas como cargar ya tus cartas en diagonal, sino de que ya las acomodas una sobre de la otra y todo, es un juego que necesita estar enmicado sí o sí, porque precisamente se maneja muchísimo. Y vimos algo simpático, que la caja está al revés. O sea, viene empaquetada al revés. Ajá. No es de que esté al revés por impresión, sino simple y sencillamente cuando empaquetaron, la caja viene al revés, la tapa viene al contrario de la base. Y fue que lo jugamos con Carlos de la Lunateca en el Duende, fue así, Chihuahua está de cabeza. Y vimos la otra copia que tenían y exactamente igual, la portada de una dirección y la contraportada de la otra dirección, y eso fue de qué curioso. Y pues bueno, nos extendimos mucho en el video porque como ustedes vieron, sí hemos jugado bastantes juegos del top 100 de la BGG y esperemos que no sea como muy pesado. De todas maneras, adelántenle si quieren ir viendo cuál es la opinión de nuestros juegos, y de todas maneras ya saben que los juegos aparecieron de este lado. Exactamente. Y bueno, ¿algo más? No vamos a retar a nadie, porque las mesas son muy distintas. Más bien queremos invitar a quien se quiera sumar a este tag, que lo haga. También porque no queremos decir un nombre y a lo mejor ya lo taguearon. Entonces creo que es más sencillo que cualquier persona, cualquier generador que no ha hecho el tag que le interese, persona lo haga, porque creo que es un tag que no solamente como generadores podemos hacer, sino hay mucha comunidad que ha jugado muchísimo y pueden dar una opinión al respecto o entrar en esta onda, incluso pues que en sus comentarios pueden decir si están a favor, si están en contra, de hecho, cuál quemarían y demás. De hecho, yo lo que los invito a las personas que vieron este video, que pongan aquí, es más, ni siquiera el top 100 de la BGG, pongan un top de su propia ludoteca. ¿Cuál es el juego? Me lo quedo, lo cambio, lo quemo. Entonces, de su propia ludoteca, sin necesidad de entrar en la BGG, porque ya supimos también que hay mucha gente que no sigue la BGG y eso está muy chido. Se están dando su propia experiencia, están dando su propio movimiento en la parte de su ludoteca, de sus mesas, de sus juegos, y eso nos parece excelente. Entonces no vamos a taguear a nadie. Las personas que quieran participar, sean generadores o sean público, aquí abajo en sus comentarios pongan de su ludoteca. Pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser los que tengan. Son más que invitados a seguirnos en este tag. Exactamente. Y pues bueno, ya vamos a estar publicando qué es lo que sigue para las siguientes publicaciones. Ahí hay cuestiones todavía que pensar. Y pues bueno, con esto cerramos este tag de Top 100 BGG. Top 100 BGG. Lo quedo, lo cambio o lo quemo. ¿Cómo decía? Bueno, estaba pensando en otra cosa. Y pues ya, pues que todos pasen un excelente día, tarde, noche, en el momento que nos estén viendo. Ya saben, aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan compartiendo y nos sigan. Y recuerda. Más, cierra. Y pues bueno, con esto cerramos. Recuerda, tú a tu juego. Bye bye. Bye.